Sin embargo, de todas las instituciones sociales en las que nacemos y por las que somos dirigidos o condicionados, parece no existir ninguna tan dada por sentado y a su vez tan mal comprendida que el sistema monetario. Alcanzando proporciones casi religiosas, el sistema monetario existe como una de las formas de fe más incuestionables que hay. El hecho de cómo se crea el dinero, las políticas por las que se rige su gobierno y la forma en que realmente afecta a la sociedad son cosas que no les interesa a la mayoría de las personas. En un mundo donde el 1% de la población posee el 40% de la riqueza del planeta, en un mundo donde 34,000 niños mueren cada día por causa de la pobreza y las enfermedades prevenibles, y donde cada una en 2 personas vive con menos de $2 al día, una cosa no se puede negar: algo está muy mal. Y si somos conscientes de ello o no, el motor de nuestras instituciones y por tanto de la sociedad misma es el dinero. Entender la política monetaria es, por tanto, la clave para comprender por qué nuestras vidas son como son. Desafortunadamente, la economía se hace ver como algo confuso y aburrido. Interminable jerga financiera, junto con las matemáticas intimidantes, no tardan en desanimar a la gente del mero intento. Sin embargo, la complejidad del sistema financiero no es más que una máscara diseñada para ocultar una de las estructuras sociales más paralizadoras que la humanidad haya conocido jamás. Nadie es tan esclavo como quien se cree libre sin serlo. Johann Wolfgang von Goethe. Hace unos años, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, publicó un documento titulado Modern Money Mechanics, Mecanismos modernos del dinero. Dicha publicación detallaba la institucionalizada práctica de la creación del dinero utilizada por la Reserva Federal y la red mundial de bancos respaldados por ella. El folleto establece su objetivo en la primera página. El propósito es describir el proceso básico de la creación del dinero basado en un sistema bancario de reservas fraccionarias. A continuación, el texto procede a describir este proceso con una terminología bancaria muy compleja. Una traducción simplificada podría ser la siguiente: el gobierno estadounidense decide que necesita dinero. Entonces llama a la Reserva Federal, la Fed, y pide, digamos, $10,000 millones. A lo cual la Fed responde: venga, vamos a comprar de vosotros $10,000 millones en bonos. Así que el gobierno coge unos pedazos de papel, les pinta unos diseños encima y los llama letras del tesoro. Luego les pone un valor a estos bonos, cuya suma es de $10,000 millones, y los envía a la Fed. A cambio, la Fed coge un montón de papeles y les pone unos diseños por su parte, solo que esta vez se llama notas de la Reserva Federal, que ascienden al mismo valor de $10,000 millones. Ahora es cuando la Fed coge estos billetes y los cambia por los bonos. Una vez hecho este intercambio, el gobierno coge los $10,000 millones de las notas de la Fed y las deposita en una cuenta bancaria. Así es como estos papeles acaban convirtiéndose en una moneda de curso legal, añadiendo $10,000 millones al suministro de dinero de Estados Unidos. Y ya está. $10,000 millones creados de la nada. Tengamos en cuenta de que se trata de una simplificación, ya que en realidad toda la transacción se hace por vía electrónica. El papel ni siquiera forma parte del proceso. De hecho, solo el 3% del suministro de dinero de Estados Unidos existe físicamente. El otro 97% está en el ordenador solo. Hay que destacar que los bonos del Estado son esencialmente instrumentos de deuda. Cuando la Fed compra estos bonos con el dinero creado de la nada, el Estado se compromete a devolverlo más tarde. En otras palabras, el dinero se ha creado de la deuda. Esta paradoja tan curiosa de cómo el dinero o el valor pueden surgir de la deuda, o en cualquier caso desde el pasivo, se irá aclarando a lo largo de este video. Ahora que el intercambio está hecho, $10,000 millones aparecen en la cuenta de un banco comercial. Aquí es donde algo se pone muy interesante. Basado en la práctica de la reserva fraccional, ese mismo depósito de $10,000 millones se convierte de una vez en parte de las reservas del banco. Al igual que todos los depósitos,
conforme con los principios establecidos en mecánicas modernas del dinero. Un banco debe mantener reservas legales equivalentes a un porcentaje del depósito, a lo que se añade la siguiente declaración. Bajo regulaciones en vigor, la reserva requerida para la mayoría de las transacciones bancarias es de 10%. Esto significa que con un depósito de $10,000 millones, $1,000 millones se guarda como la reserva requerida, mientras que los otros $9,000 millones se consideran un exceso de reserva y pueden ser utilizados como la base para nuevos préstamos. A estas alturas, sería lógico asumir que estos $9,000 millones salen del depósito inicial de $10,000 millones. Sin embargo, no es el caso. Lo que realmente sucede es que los $9,000 millones se crean de la nada y se acoplan al actual depósito de $10,000 millones. Así es como el suministro monetario se expande y como establecen mecánicas modernas del dinero. Por supuesto, los bancos no pagan la deuda del dinero que reciben como depósitos. De lo contrario, no se crearía ningún dinero adicional. Lo que hacen los bancos al realizar préstamos es aceptar notas de promesas de pago, contratos de préstamo, a cambio de créditos, dinero, en la cuenta del deudor. En otras palabras, los $9,000 millones se pueden crear de la nada simplemente porque hay una demanda para este tipo de préstamo y un depósito de $10,000 millones para satisfacer los requisitos de la reserva. Supongamos que alguien va a este banco y se le prestan los $9,000 millones que quedan. Entonces, lo más probable es que esa persona coja el dinero y lo deposite en su propia cuenta bancaria. El proceso luego se repite, dado que el depósito se convierte en parte de las reservas del banco. El 10% está apartado, mientras que el 90% de los $9,000 millones, o sea, $8.1 mil millones, queda disponible como nuevo dinero para realizar más préstamos. Por supuesto, esos $8.1 mil millones pueden ser prestados y depositados de nuevo, justificando el préstamo de $7.2 mil millones a 6.5, luego a 5.9 y así sucesivamente. En teoría, este ciclo de creación de dinero de préstamo a través del depósito monetario puede contener hasta el infinito. El promedio matemático demuestra que alrededor de $90,000 millones pueden ser creados de un depósito inicial de $10,000 millones. Es decir, por cada depósito realizado en el sistema bancario, alrededor de 9 veces más dinero puede ser creado de la nada. ¿Estás en apuros? Pida un préstamo al Banco de América, un jarro de dinero instantáneo en forma de un préstamo personal conveniente. Ahora que sabemos cómo se crea el dinero mediante la reserva fraccional del sistema bancario, uno podría preguntarse, ¿qué es lo que realmente da valor a este nuevo dinero? La respuesta, el dinero que ya existe. El nuevo dinero esencialmente hace que el valor del dinero en circulación disminuye, ya que el monto total del dinero va creciendo independientemente de la demanda de bienes y servicios. Y como la oferta y la demanda deben equilibrarse, los precios suben, disminuyendo así el poder adquisitivo de cada dólar. A esto se le suele llamar inflación. Y la inflación es esencialmente un impuesto oculto que se le cobra a la gente. ¿Cuál es el consejo que se puede dar? Inflar la moneda, no degradarla ni devaluarla. En vez de decir engañar a la gente, se dice bajar la tasa de interés. El verdadero engaño consiste en el hecho de distorsionar el valor del dinero en el momento de crearlo de la nada, ya que no tenemos ahorros. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos esperar resolver el problema de la inflación? Es decir, incrementar el suministro de dinero con más inflación. Por supuesto, no podemos. El sistema de reserva fraccional de expansión monetaria es inherentemente inflacionario, dado que el hecho de expandir la oferta de dinero sin que exista expansión proporcional de los bienes y servicios en la economía siempre acaba degradando la moneda. De hecho, una mirada rápida a los valores históricos del dólar estadounidense refleja este punto de forma definitiva, porque la relación inversa es obvia. $1 en 1913 requiere $21.60 en 2007 para igualar el valor. Eso corresponde a un 96% de devaluación desde que la Reserva Federal tomó los mandos. Ahora bien, si esta realidad inherente y perpetua de la inflación parece absurda y económicamente insostenible, recordamos que absurdo es lo menos que se pueda decir de nuestro sistema financiero, donde el dinero es deuda y la deuda es dinero.
Veamos un gráfico que relaciona la oferta de dinero desde 1950 a 2006. Aquí hay otro gráfico que muestra la deuda nacional en el mismo periodo. Qué curioso ver que las tendencias son casi iguales, porque cuanto más dinero hay, más deuda hay. Y cuanto más deuda hay, más dinero hay. Dicho de otra manera, cada dólar en tu cartera es deuda de alguien a alguien más. Recordemos, la única manera de crear dinero es mediante préstamos. Por tanto, si todos fuéramos capaces de pagar todas nuestras deudas, incluido el gobierno, no quedaría un solo dólar en circulación. Si no hubiera deuda en nuestro sistema monetario, no habría ningún dinero. Mariner Eccles, presidente de la Reserva Federal. En el año 1835 fue la última vez en la historia de Estados Unidos que la deuda nacional fue pagada. Ocurrió después de que el presidente Andrew Jackson cerrara el Banco Central que antecedió a la Reserva Federal. De hecho, toda la plataforma política de Jackson giró fundamentalmente en torno a su promesa de cerrar el Banco Central, con el mismo llegando a decir: los intentos descarados efectuados por el actual banco de controlar al gobierno no son sino premoniciones de lo que le espera al pueblo americano si cae en engaño de perpetuar esta institución o fundar una parecida. Presidente Andrew Jackson. Pero este mensaje no resonó lo suficientemente, y en 1913 los banqueros internacionales consiguieron instalar otro banco central, la Reserva Federal, y mientras esta institución exista, la deuda perpetua está garantizada. Ya sabemos que el dinero se crea de la deuda mediante préstamos. Esos préstamos están respaldados en las reservas bancarias y las reservas derivan de depósitos. Y mediante este sistema de reservas fraccionarias, cualquier depósito puede generar 9 veces su valor inicial. A su vez, devaluar la oferta de dinero aumenta los precios en la sociedad. Como todo el dinero es producto de endeudamiento y circula al azar a través del comercio, las personas se van alejando de su deuda original, dando lugar a un desequilibrio donde hay que competir por trabajo para sacar suficiente dinero del dinero que hay y así cubrir sus gastos. Por muy disfuncional y retrógrado que esto parezca, hay todavía una cosa de la que no hemos hablado. Se trata de un elemento estructural que revela la naturaleza realmente fraudulenta del sistema en sí mismo: el interés. Cuando el Estado presta dinero a la Fed o cuando una persona le pide prestado a un banco, casi siempre tiene que devolverlo con cierto interés. En otras palabras, casi cada dólar existente debe ser finalmente devuelto al banco con interés. Sin embargo, todo el dinero es prestado por el Banco Central y se expande por los bancos comerciales mediante préstamos. Solo lo que supondría la base ha sido creada en el suministro de dinero tal cual. Entonces, ¿dónde está el dinero para cubrir todos los intereses cobrados por encima? En ningún lado. Ese dinero no existe. Por muy asombroso que esto parezca, la cantidad de dinero que se debe a los bancos siempre excederá la cantidad de dinero en circulación. Por eso la inflación es una constante en la economía, porque siempre hace falta dinero nuevo para cubrir el perpetuo déficit causado por la necesidad de pagar intereses. Esto también significa que matemáticamente hablando, los impagos y las bancarrotas son parte integral del sistema, al final del cual siempre habrá los pobres, que serán los más castigados de todos. Una analogía sería el juego de las sillas, ya que cuando la música se para, hay siempre alguien que se queda sin refugio, y esa es precisamente la idea. Invariablemente la riqueza del individuo siempre acaba en las manos de los bancos, ya que si uno no es capaz de pagar su hipoteca, se le quita la propiedad. Parece un tanto más injusto cuando uno se da cuenta de que no solo el impago es inevitable, debido a la práctica misma de la reserva fraccionaria, sino que también el dinero prestado por el banco legalmente nunca ha existido. En 1969 hubo un juicio en Minnesota a un hombre llamado Jerome Daly, que denunciaba la ejecución de su hipoteca por el banco que le había prestado el dinero. Su argumento era que un contrato de hipoteca requiere que las dos partes, él y el banco, pongan sobre la mesa una propiedad legítima para el intercambio. En lenguaje legal, esto se llama contrapartida.
Un contrato se basa en el intercambio de una forma de contrapartida para otra. El señor Daly explicaba que el dinero no era, de hecho, propiedad del banco, ya que había sido creado de la nada en cuanto se firmó el acuerdo para el préstamo. ¿Os acordáis de lo que mecánicas modernas del dinero decían sobre los préstamos? Lo que hacen los bancos al conceder préstamos es aceptar letras de promesas de pago a cambio de créditos. Las reservas no cambian debido a las transacciones del préstamo. Sin embargo, los depósitos derivados de los créditos se suman al total de los depósitos del sistema bancario. En otras palabras, el dinero nunca sale de los activos del banco. El banco simplemente lo inventa, sin poner nada suyo sobre la mesa, menos una teórica obligación escrita en papel. Al avanzar el juicio, se le convocó al presidente del banco, el señor Morgan, y en el memorándum del juez, él mismo recuerda que el presidente admitió que, junto con el Banco de la Reserva Federal, lo que hacía realmente era crear dinero y créditos al anotarlos en su libro de contabilidad. El dinero y el crédito existían por primera vez cuando ellos lo creaban. El señor Morgan admitió que tampoco había ley en Estados Unidos que diera derecho a hacer eso, ya que debe existir una contraprestación legal ofrecida para respaldar la nota, o sea, el billete. El jurado concluyó que no había contraprestación legal, y estoy de acuerdo. Al final, el juez añade algo poéticamente: solo Dios puede crear algo de valor de la nada. Basándose en esto, el tribunal rechazó la petición de ejecución de la hipoteca y Daly pudo quedarse con la casa. Las implicaciones de esta decisión jurídica son inmensas, ya que cada vez que el banco te presta dinero, sea para una hipoteca o un cargo a tu tarjeta de crédito, el dinero que recibes no solo es falso, sino que es una forma ilegal de contrapartida. Por tanto, te exime de devolver el préstamo, ya que el dinero nunca fue propiedad del banco. Para empezar, desafortunadamente, consideraciones legales como estas son sistemáticamente ocultadas e ignoradas, y el juego de transferencia perpetua de la riqueza y deuda sigue intacto. Y esto nos lleva a la pregunta que quizás sea la más importante de todas. ¿Por qué? Durante la Guerra Civil, el presidente Lincoln evitó los préstamos a alto interés ofrecidos por los bancos europeos y decidió hacer por lo que abogaban los padres fundadores, es decir, crear una moneda independiente e inherentemente libre de deuda. A la moneda se le llamó el greenback. Poco después de que se tomara esta medida, un documento interno circuló entre los bancos privados estadounidenses y británicos diciendo: la esclavitud no es más que ser propietario del trabajo y lleva consigo el cuidado de los trabajadores, mientras que según el plan europeo, sería el capital que controlaría el trabajo mediante los sueldos. Esto se puede hacer controlando el dinero mismo. El greenback, por tanto, no ha de ser permitido, ya que no podemos controlarlo. La política de reserva fraccionaria perpetrada por la Reserva Federal y adoptada por la gran mayoría de los bancos del mundo es, de hecho, nada más que un sistema de esclavitud moderno. Sabiendo que el dinero se crea de la deuda, ¿qué hace la gente cuando se endeuda? Se somete a un empleo para pagarla. Pero si el dinero solo puede crearse mediante préstamos, ¿cómo puede la sociedad llegar a estar algún día libre de deudas? No puede. Y de eso se trata.